En el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, versículo 37. 7:37 de el Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 7, versículo 37. Qué bueno es el Señor que nos permite una vez más estar adorando su nombre. Versículo 37, leemos en adelante, dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un creador tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. El no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo: si Simón, ¿ves esta mujer ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella dijo, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Qué bonita la lectura que hemos leído, ya que habla acerca de una invitación que un hombre fariseo le hizo al Señor, que aquí le dice la palabra, le titula como el fariseo que le rogó a Jesús que fuera a su casa. Este hombre hace una invitación al Señor para que viniera a su casa para compartir con él una comida, una cena o un almuerzo. Lo invita a que venga Jesús a su casa. Viniendo Jesús a su casa, estando en la fiesta, más bien en la cena, en la comida, en el almuerzo, no sé qué tipo de comida era, la que le invitó este hombre. Al llegar a esa comida, a esa celebración, no sé qué era lo que este hombre había preparado para que cuando el Señor viniera, cuando viene y es recibido de una manera de que no era lo habitual que se recibiera una persona que viniera a visitar a la casa. Porque la costumbre en esos tiempos era de que el dueño de la casa, que era el señor de la casa, cuando venía un invitado, el invitado pasaba a ser señor de la casa, y el dueño de la casa, el señor de la casa, pasaba a ser el siervo del que venía de invitado. Pero en esta ocasión nos damos cuenta que cuando está en la reunión, dice la escritura que entró una mujer, y al entrar esta mujer de la ciudad, dice el versículo 37, entró esta mujer que era pecadora, que esta mujer se dio cuenta que Jesús había entrado ahí, así como estamos aquí, ¿verdad? Que alguien se diera cuenta que vino una persona importante a esta casa y entrar a esta casa, quizás sin pedir permiso, sin
sin ser invitada, esta mujer viene a la casa del fariseo. Y al llegar a la casa, dice que esta mujer era una mujer pecadora. Y entonces, pero en esos tiempos, como el método, la manera de sentarse a la mesa no era en sillas así, sino que así como nosotros cuando nos ponemos de rodillas, que nos ponemos hacia los pies hacia atrás y inclinamos nuestra cabeza hacia el frente, la mesa estaba enfrente, así que ellos estaban como de rodillas. Esta mujer entra por detrás de donde estaba el maestro, entra por la puerta y entra por detrás y comienza hacer lo que hemos leído, comienza a ungir al Señor. Pero, ¿sabe qué importante es la actitud de aquella mujer? A la Biblia habla de dos mujeres que hicieron algo similar. Esta mujer y María, la hermana de Lázaro, en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Ahí encontramos también cuando esta María viene y unge al maestro, y donde Judas comenzó a decir qué desperdicio de perfume que le echaron al Señor Jesús. Pero esta mujer dice que entró a esa comunión, que no era una comunión normal, digamos, y que ella no había sido invitada, entra y comienza a hacer aquella labor que ella sintió hacer con el Señor. Porque fíjense, si bien es cierto, quizás cuando uno ha recibido grandes cosas del Señor, uno puede dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso yo ponía en el tema que solamente cuando hemos sido, o más bien cuando hemos sufrido por el pecado, podemos entender lo precioso que es Cristo y podemos sentir la gloria del evangelio en nuestra vida. O sea que nadie quizás puede entender este momento de esta mujer si no es alguien que haya estado pasando digamos, haya estado viendo o estado viviendo momentos difíciles de la vida. Esta mujer quizás vivió de una manera en la cual cuando llegó a los pies del Señor recibió algo que nunca había recibido. Porque esta mujer había sufrido quizás había sufrido tanto el desprecio de la vida, el desprecio del pecado, porque el pecado no le trae nada bueno a uno. Entonces vino esta mujer y encontró al Señor que había entrado a la casa de este fariseo. Y bien, ella se sintió con la esperanza de encontrar, vino con la esperanza de encontrar lo que ella estaba buscando. Porque dice que entonces la mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa y en casa del fariseo, dice que trajo un frasco de alabastro y de perfume. Se dio cuenta, y ella se dio cuenta que allí estaba la solución para sus problemas. Estaba la solución de aquello que ella necesitaba. Y nadie puede entender a la mujer si no ha estado en ese momento, si no ha estado en ese punto. Yo creo que muchos de los que hemos creído en el Señor vivimos de esa manera. Veníamos derrotados, azotados por el pecado. Habíamos sufrido todo lo que nos había pasado, porque sabe, lejos del Señor nos pasa de todo. Nada bueno nos sucede, nos pasa de todo, fracaso tras fracaso, pérdida tras pérdida. El hombre, la mujer, lejos del Señor, dijo que nada podíamos hacer. Entonces, solamente cuando hemos sufrido, realmente podemos entender lo precioso que es que Cristo llegue a nuestra vida. Y lo precioso que es tener el evangelio en nuestra vida, lo glorioso que es el evangelio. Solo cuando venimos con corazón roto, podemos entender la verdad de que el Señor esté cerca de nuestra vida. Yo creo que, no sé cómo estaba usted cuando el Señor vino a su vida, pero al menos si a mí me preguntaran a mí, cuando el Señor vino a mi vida, era lo más grande que me pudo haber sucedido, era lo más glorioso, porque yo nunca había sentido lo que sentí en ese día. Sentirse amado por el Señor, sentirse perdonado por el Señor, sentirse que nadie lo puede entender más que solamente Él. No tiene explicación. Esta mujer de esa manera se sentía. Dice que era pecadora. Al saber que estaba Jesús a la mesa, dice, a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él,
A sus pies llorando comenzó a regar, dice, con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Esta mujer se acercó por detrás del Señor y se soltó el cabello. El soltarse el cabello para la mujer en público en este tiempo era socialmente impropio, no era algo correcto hacerlo. Pero esta mujer se sentía en este momento con la necesidad de hacerlo por el Señor, porque había llegado a ella la esperanza que quizás nunca había tenido. Quizás nació, creció, se había sentido despreciada, no había tenido el valor que ella se merecía, pero cuando viene a los pies del Señor, cuando viene ahí, se da cuenta que eso es lo que ella estaba necesitando. Yo no sé, hermanos, cómo usted se ha sentido, pero hay momentos que uno se siente como esta mujer, despreciada, desechada, no se le había dado el valor, pero en este momento viene, se acerca por detrás del Señor y comienza a hacer una labor que dice que llorando, dice, a sus pies comenzó a regar con lágrimas sus pies. O sea, nadie puede entender a esta mujer si no ha estado viviendo de la misma manera, que ha estado en el pecado. Porque ¿saben por qué lloraba aquella mujer? Porque ella era pecadora y al estar a los pies del Señor se sentía miserable, se sentía indigna, se sentía inmerecedora de la gracia de Dios. Estaba ahí llorando, estaba ahí regando los pies del Maestro. Pero el Señor, fíjense, el Señor no le dijo, quítate de aquí, no hagas eso. El Señor no le dijo eso, ¿verdad? Porque ante Él se doblará toda rodilla y toda lágrima, hermanos, debe derramar delante de Él. El Señor no dijo, no lo hagas. El Señor, hermano, solamente le permitió que aquella mujer desahogara todo aquello que ella traía, todo aquel sentimiento de rechazo, todo aquel sentimiento de desprecio que ella traía en ese momento, lo estaba desahogándose. Entonces dice que trajo el alabastro, no dice de cuánto era el perfume, pero me imagino que ha de haber sido de mucho valor. Y estaba detrás llorando. Fíjense qué importante es tener agradecimiento al Señor. Yo no sé cómo usted en la vida le demuestra el agradecimiento a Dios. Esta mujer no solamente vino llorando, sino trajo un alabastro, trajo un perfume costoso y lo derramó sobre el Señor. ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a traer delante del Señor? ¿Qué pudiéramos hacer por el Señor? Porque saben, solamente aquellos que hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos hacer grandes cosas. Podemos hacer cosas como lo que esta mujer hizo, que no solamente vino con lágrimas, trajo un alabastro de perfume y ungía al Señor. Y ungía los pies del Señor. Usted se ha puesto a pensar más bien por qué le ungía los pies, hermano. ¿Sabe, hermano, sabe por qué? Porque Jesús era el Hijo de Dios, pero en ese momento no todos sabían que era el Hijo de Dios. En ese momento ella sabía que este es Jesús, que estaba en la casa del fariseo, era un profeta. Y lo que la Biblia decía en Isaías 52:7 es: cuán hermosos son los montes y los pies de los que traen alegres las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 15, dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces, esta mujer, cuando se encuentra detrás del Señor, se da cuenta del valor de que tiene aquel hombre que está ahí. Y ella se siente que es necesario hacer eso, de ser eso, de poder, dice, estaba llorando y comenzó a regar con sus lágrimas los pies y enjugaba, o sea que lavaba los pies del Maestro. Dice, con su cabello besaba, dice, enjugaba y con su cabello y besaba sus pies y lo ungía con perfume. O sea que la mujer estaba mostrando una gratitud al Señor. Entonces, mientras ella hacía aquella función, mientras que ella se derramaba delante del Maestro, dice que aquel hombre
comenzó a ver lo negativo de aquel acto, de aquella función que la mujer hacía. Comenzó aquel hombre que había invitado al Señor a comer, que lo había invitado a pasar a su casa. Dice que comenzó él a cavilar en sus pensamientos, y dice el versículo 39, que cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Pero como sabe que Dios conoce los pensamientos, ¿verdad? Señor, Él decide los pensamientos de los hombres. Antes que el hombre piense, Dios ya sabe qué es lo que el hombre está pensando. Mientras, imagínense que aquel hombre, en lugar de regocijarse, en lugar de decir, qué bueno lo que esta mujer está haciendo, en lugar de mostrar algo de empatía con aquella mujer, por lo que aquella mujer estaba viviendo, que estaba sintiendo, comenzó a criticar al maestro y dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Dice que aquel hombre comenzó a cavilar, pero como el Señor, hermano, conoce los pensamientos y conoce el corazón de cada uno, lo que estamos pensando ahora, el Señor lo conoce. El Señor sabe nuestro pensamiento. Dice el versículo 40, dice que entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: maestro. Y le dijo: di, maestro. Dice: un creador tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios, el otro 50. Él, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. ¿Sabe? El Señor, al ver los pensamientos de aquel hombre que tenía, Él le dice esta parábola, donde esta parábola muestra, el Señor le muestra a aquel hombre el pecado como una deuda y los pecadores como deudores ante Dios. O sea que el pecado del hombre es una deuda que tenemos para con Dios. Los hombres somos pecadores, somos deudores ante Dios, porque el Señor así lo mostró, ¿verdad? Versículo 44 dice, y el versículo 42, ahí dice que pone ese ejemplo, usando esa parábola, diciendo de que 2 personas debían, uno 500 y el otro 50. Ambos fueron perdonados. Ambos fueron porque eran deudores. O sea, el Señor muestra el pecado como deuda para con él. Entonces dice que le dijo a aquel hombre, le dijo Simón: pienso que aquel a quien perdonó más, él le dijo: rectamente ha juzgado. Él sabía. Por eso el versículo 44 dice: vuelto a la mujer le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Fíjense que el verse sentido, o más bien el verse sentido perdonado por el Señor, ama más al Señor uno, ¿verdad? Entre más el Señor haya hecho por nosotros, hermanos, digamos, más amamos al Señor, más le queremos, más sentimos el aprecio, más sentimos que necesitamos alejarnos de lo que debemos alejarnos para servirle a Él. Yo no sé cómo usted se siente, al menos en mí, en lo personal, hablo por mí, no hablo por los demás, pero por lo que el Señor hizo por mí, yo lo siento que es algo grande, porque yo al comparar el amor recibido antes del Señor, del amor que me dieron los que estaban cerca de mí, familia, quien fuera que estuviera cerca de mí, que me dio amor, que me dio, nada se puede comparar con lo que el Señor me dio cuando yo vine a sus pies.
Aunque yo cuando yo me rendí al Señor era un adolescente, pero yo había vivido tantas cosas, tenía tanta necesidad de que alguien me amara tanto como Él me amó a mí, que yo cuando yo me entregué al Señor, hermano, viví algo lo más grande, yo sabes, lo más grande que yo he sentido y he vivido. No ha sido cuando me casé, no ha sido cuando nacieron mis hijos, fue cuando el Señor, hermano, me perdonó, cuando el Señor me salvó. Ese día fue el día más glorioso. No se puede imaginar qué fue lo que vivió mi vida. No sé explicarlo. Esta mujer, yo la puedo entender, porque después de haber sufrido, después de haber pasado por lo que pasó, venir y estar frente al que le perdonaba sus pecados, era algo más grande, hermano. No hay nada, hermano. Dice que bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido perdonados y ha sido librado de culpa delante de Dios. O sea, eso es lo más grande, sentirse perdonado por Él, que Él le haya dicho, te perdono. Le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Eso le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Ya no te acuerdas de tus pecados, porque eso es lo más grande que puede sentir el ser humano. Fíjense, el pecado es una deuda grande que el hombre tiene para con Dios. Nadie puede pagar con dinero ni con nada lo que significa la salvación. Si nosotros supiéramos el precio que tiene la salvación, hermano, le diéramos el valor que sí tiene. Pero a veces como no sabemos, ¿verdad? No sabemos la dimensión del pecado. No sabemos la dimensión del pecado que ha cobrado en el ser humano. Y no sabemos la dimensión que ha tenido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero saben, hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tiene un significado glorioso, grandioso. Porque el día en que Jesús estaba en la cruz del Calvario, ese día que estaba ahí en el Calvario, dice que cuando él expiró, que murió, dice que hasta tembló, y se oscureció, dice que se convirtió en tiniebla el mundo, porque en ese momento que estaba en este lado del mundo, se oscureció en ese momento, pero nadie se dio cuenta porque nadie estaba mirando el sacrificio que Jesús estaba haciendo. Solo los que pudieron apreciar ahí, y aún la Biblia relata uno de los evangelios que dice que un soldado dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque en ese momento de esa tiniebla, ese momento que tembló era tan grande en lo que estaba sucediendo, que era el justo pagando por los injustos, el justo pagando la cuenta de aquellos que no merecíamos nada. Entonces, él sabe, si nosotros supiéramos las dos áreas, las dos cosas, digamos, o si no supiéramos lo que significa en verdad el pecado y lo que significa la salvación, se le diera el valor que en verdad tiene la salvación. Es algo grande, no sabemos las dimensiones que cobra. Y aun cuando el Señor lo da a alguien que se lo da, no sabemos cómo Dios, hermano, tiene misericordia de quien tiene misericordia. Nosotros podemos ver al pueblo de Israel, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué desechó a los egipcios? ¿Por qué a ellos se los eligió? No sabemos ni entendemos, porque a Dios no le cuestionamos ni le podemos entender, porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Pero en este momento solamente podemos sentir gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. Porque sabe, cuando el pecado abunda, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, porque la gracia de Dios cubre todo. Pero es importante sentir nosotros esa oportunidad que cada día nos da el Señor. Esa esperanza que tenemos en el Señor, no porque usted sea lo que sea, sino que es por la misericordia del Señor. Y si usted, por ejemplo, dice, no, yo no sé por qué Dios me permitió estar aquí, es la misma gracia y la misericordia de parte de Dios. Esta mujer, hermano, quizás ella no fue la que invitó a Jesús a pasar a su casa. Ella se metió ahí, ella estaba nomás, fue llevada a través de la gratitud que sentía el Señor. Nadie le invitó, el fariseo le invitó, pero el fariseo que le había invitado no supo apreciar el momento, no supo aprovechar su oportunidad. Muchos, el Señor lo han tenido enfrente de su casa, lo han tenido enfrente de su cara y no han apreciado la oportunidad del Señor. Y otros hermanos que ni siquiera el Señor les dio la oportunidad, han llegado. Por eso es que el Señor vino a unos y no lo recibieron.
Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de él, dice la palabra del Señor. O sea que, ¿sabes? El Señor viene a uno y esos a quien viene no le dan el valor. A los que en verdad, hermanos, están necesitados del Señor son los que aprecian cuando el Señor llega a visitar a su casa, ¿verdad? Es cuando Dios, hermano, llega a nuestra vida, es algo grande. Y esta mujer sintió el perdón del maestro, porque el Señor dijo, tus pecados te son perdonados. Qué fácil se le puede sentir cualquier persona decir, tus pecados te son perdonados, y se fue alguien. Este hombre pudo haber dicho, pero ¿cómo puede tener esa persona la evidencia que fue perdonado sus pecados? ¿Cómo sentir que se fue libre esa mujer del pecado? Esta mujer fue libre, ¿o no, hermano? Esa mujer fue libre, sentirse libre. Nadie puede entender cuando una persona ha sido perdonada más que solamente esa persona. Solamente esa persona que recibió el perdón del Señor puede dar testimonio que ha sido perdonada. Nadie puede venirle a decir a usted, ni alguien me puede venir a decir a mí que cómo yo puedo recibir el perdón del Señor más que solo yo, porque el Señor se lo da personalmente a una persona. Señora, esta mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero aquel hombre quizás fariseo se quedó y siguió lo mismo. Siguió con su pecado, siguió con su vida normal. ¿Por qué? Porque él no recibió al Señor de la misma manera que esta mujer a recibirle. Que el hombre le rogó, maestro, ven a mi casa. Pero ¿cuál es el propósito de aquel hombre? Era criticarlo, era juzgarlo, quería ver si era profeta. Pero aquella mujer no vino preguntando si es profeta o no era profeta. Aquella mujer solo entró, y cuando entró ella se tiró a los pies del Señor y comenzó a regar con sus lágrimas y con su cabello, secar los pies del Señor y a ungir al Señor. Entonces, a aquella mujer no le importó nada. Aquella mujer sentía el deseo de hacerlo con el Señor. Y aquel hombre solamente estaba ahí invitando al Señor, pero solamente quería juzgarlo, criticar al Señor. Por eso a veces depende cómo nosotros miremos al Señor en nuestra vida, sentiremos lo que Dios nos está demostrando que nos ama, ¿verdad? Usted se acerca al Señor solamente para ver qué pasa, a ver qué me da el Señor. Voy a ir a buscarlo, a ver qué me da el Señor. Tal vez es verdad que dicen que el Señor hace milagros. Me voy a acercar ahí, tal vez es verdad que dicen que el Señor abre la ventana de los cielos y tal vez me da algo. Tal vez me da una ayuda el Señor económica. Tal vez esto. Si usted viene pensando en eso, tal vez no reciba nada. Pero si usted se acerca al Señor pensando que usted necesita de Él, necesita el perdón de sus pecados, va a encontrar el perdón de sus pecados. Se va a sentir limpio. Yo me acuerdo, hermano, ese día que yo entré en aquel lugar donde entregué mi vida al Señor, yo sentí que una carga había sido quitada, porque el Señor dice en su palabra, venid todos los trabajados, los cargados, que yo los haré descansar. Y yo venía cargado y trabajado, y el Señor me hizo descansar y me dio una paz grande. Y yo sentí que mi vida tenía una razón de ser. Todo aquello que había vivido era tan grande, era tan doloroso, que en ese momento se cambió la tristeza, hermano, en gozo. Era una alegría, y si lloraba, no era lloraba de tristeza, sino lloraba de gozo, de sentirme amado, de sentirme perdonado, de sentirme que era alguien que me podía confiar toda mi vida, que podía estar en alguien en sus brazos y estar seguro ahí, estar llorando en su presencia. Así sentía aquella mujer. Dice que estaba ahí llorando, y dice aquel hombre criticando y aquella mujer llorando. Me dice dos personas, ¿verdad? Dos personas que tenían deudas para con Dios, pero las dos de la diferente manera, mirando las cosas y aquel escenario distinto. Pero eso es importante que nosotros, ¿cuál sería usted, hermano? ¿Cómo se acerca al Señor? Se la pregunta, ¿verdad? Necesitamos nosotros acercarnos a Él a través de sentirnos, hermanos, agradecidos con lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Al menos en mí, hermano, Dios ha hecho grandes cosas. Yo no sé usted qué testimonio puede dar de eso. No sé qué testimonio podemos nosotros dar de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Pero en esta hora es el momento adecuado para que nosotros digamos, Señor, yo quiero ser agradecido por lo que tú has hecho en mi vida. Porque solamente así nosotros podemos valorar lo que en verdad se debe valorar, lo que el Señor vino a hacer a este mundo. Porque así como cada uno de aquellos que fue una deuda grande, así como aquellos que tenían mucho que digamos que tenían que ser perdonados, y a otros pocos, por todos el Señor
vino a morir por nosotros. Por todos el Señor vino a dar su vida. Ahí está en nosotros si creemos o no creemos de lo que Él vino a hacer por nosotros. Por eso es importante que nosotros ahora nos pongamos en nuestra conciencia a pensar qué valor le damos al sacrificio de Jesús. Lo que el Señor hizo por nosotros, como esta mujer que valoró ese momento maravilloso porque se sentía que necesitaba del Señor. Y es que el hombre quizás no aprovechó ese privilegio grande que tuvo el Maestro. Así nosotros ahora no desaprovechemos la oportunidad que Cristo nos da de aprovechar ese momento maravilloso de que el Señor nos pueda perdonar nuestros pecados. Vamos a orar en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos.